Hoy conmemoramos en esta celebración a San Sebastián, mártir, oriundo de Milán, que se dirigió a Roma en tiempo de crueles persecuciones y sufrió allí el martirio a comienzos del siglo IV. Su imagen, muy popularizada, nos lo presenta asaeteado, acribillado a flechas. Sin embargo, no murió a consecuencia de esas heridas. Finalmente fue de nuevo apresado y azotado hasta la muerte, y tal día como hoy fue enterrado en las catacumbas de Roma. Un mártir siempre nos recuerda el testimonio de la fe, pero también nos recuerda en esta semana en que estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que además de haber un ecumenismo de la oración y un ecumenismo teológico, hay un ecumenismo de la sangre, nos ha recordado el Papa Francisco. Los mártires de las diferentes confesiones cristianas confiesan a este mismo Jesucristo en el que todo creemos. Así, vamos a ofrecer esta Eucaristía por esta unidad de los cristianos, recordando especialmente y haciendo memoria de San Sebastián mártir. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también Él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec». Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aleluya, aleluya, aleluya.
La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Angelica, dicta delantor nostra delicta. Tenemos hoy dos textos, uno de la carta a los Hebreos y otro del Evangelio de Marcos, a vino nuevo, odres nuevos, que nos remiten en definitiva a la figura de Jesucristo. Con Jesús empieza todo, en Él queda cumplida y superada la antigua alianza, con Él todo acaba y todo empieza. Su mensaje precisamente consiste en una llamada a la renovación, a no perderse en añoranzas del pasado, sino a vivir en alegría el tiempo presente y con la esperanza del futuro. Con Jesús ha llegado la plenitud de los tiempos y todo lo creado debe ser medido y valorado en relación a Él. Precisamente porque todo tiene que ser medido y valorado en relación con Él, Jesús le quieren poner en esta situación de aprieto, de una pregunta trampa, de él quieren poner en compromiso y le preguntan: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos están ayunando, ¿por qué los tuyos no? Y Jesús entonces es cuando les contesta precisamente esto, porque con Jesús ha llegado la novedad radical, con Jesús ha llegado el tiempo nuevo, definitivo, y precisamente porque Jesús está presente entre ellos no tiene sentido el ayuno, sino precisamente la novedad, la alegría, la fiesta, el encuentro, la cercanía, la relación con Él. Esa es la clave fundamental. Nuestra religión es la religión del encuentro con Jesucristo y precisamente ahí es donde nos jugamos lo definitivo y lo último. El Evangelio es buena nueva. Esa novedad que nos trae Jesús es una novedad radical. Por eso todo nos recuerda esta novedad. El Evangelio es buena nueva. Cristo en su venida ha traído consigo toda la novedad. Los padres de la Iglesia recordaban esto, ¿no? Trajo su novedad en su propia persona, ¿no? Esa fue la gran novedad radical que Jesús trajo y con eso lo renueva todo, con eso hace nuevas todas las cosas. Por Cristo se ha establecido una nueva alianza entre Dios y los hombres.
Esta nueva alianza entre Dios y los hombres es precisamente lo que la carta a los Hebreos nos pone de manifiesto hoy en esta liturgia de la palabra. Jesús ha sido constituido sumo sacerdote. ¿Qué significa ser el sumo sacerdote? Dice, no ha sido porque se lo haya autoproclamado él, sino porque ha sido proclamado por el mismo Dios que lo ha constituido sacerdote eterno, ¿verdad? ¿Qué significa? Que en el fondo él ha venido a establecer una nueva alianza entre Dios y los hombres. Ha venido a renovar aquella alianza que Moisés había establecido en el desierto, ¿verdad? Él la ha establecido con la entrega de su propia vida. Y así ha quedado como el mediador universal de salvación. Y ahí es donde radica la fundamental novedad de Cristo, su grandeza, su autenticidad, su profundidad, su relación con Dios y su relación con los hombres, y esa mediación que nos hace posible llegar precisamente a Dios. Esa confesión en Jesucristo es la que todos los cristianos también confesamos. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos estamos en esta clave de orar precisamente para que los cristianos volvamos a ser un solo cuerpo y podamos llegar a celebrar un día, ojalá, una sola Eucaristía y compartir, beber de la misma copa del Señor. Este es el anhelo ecuménico. Por esto rezamos todos los años y nos paramos una semana, para que todos los que creemos en Jesucristo vayamos caminando hacia esa unidad que quiso Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea, porque desde la unidad podemos ser testimonio para los demás, para dar testimonio y anuncio del Evangelio en medio de nuestro mundo tan fracturado, tan violentado, con tanta división, con tanta polarización. Y los cristianos deberíamos ser también un ejemplo de unidad o de trabajo por la unidad permanentemente. Jesús también ha introducido el mandato nuevo del amor, la buena nueva, la nueva alianza, el mandato nuevo del amor. Es portador de un espíritu nuevo y una vida nueva. Hace posible la esperanza de conocer un día un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos lanza hacia esa esperanza. Solo Él puede decir, hago nuevas todas las cosas. Pero ahora sí, la novedad de Jesús exige de nosotros nuevas formas y nuevas estructuras, ver la vida con los ojos de Dios, poner ese vino nuevo que nos ha traído Jesús también en nuevas formas, en nuevos odres, en nuevas formas de relacionarnos, en nuevas formas de dialogar, en nuevas formas de llegar a las decisiones, en nuevas formas, en definitiva, de construir una comunidad que vive desde la comunión, desde la participación y desde la misión, que es lo que también el Papa nos ha insistido durante este tiempo que ha hablado tanto del camino sinodal. Hagamos hoy también un recuerdo especial en esta clave de oración por la unidad de los cristianos. Este año estamos celebrando el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Esto a nosotros nos puede quedar muy lejos, ¿verdad? Y que en el año 325 se celebró el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Pero lo importante es que dejó ya allí una fórmula de profesión de fe, este credo que profesamos todos los domingos y en las liturgias importantes, ahí ya está manifestando la verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Jesucristo. Y confesaban diciendo creemos, manifestando esa unión y esa confesión de fe, aquellos antepasados nuestros que en medio acababan de salir de las persecuciones, como había vivido San Sebastián en medio de las persecuciones, tenían que llegar a este acuerdo para manifestar la verdadera fe de la Iglesia y a partir de esa fe de la Iglesia dar testimonio de unidad y de construir ese mundo tan necesitado que también en el siglo IV era necesario, afianzar los puntos teológicos y construir la unidad de la Iglesia. Que el Señor nos ayude hoy
a reconocer en Jesucristo este sumo sacerdote, mediador único y universal entre Dios y los hombres, que nos ayude a dar también testimonio de nuestra fe y que nos ayude por la intercesión de los mártires a dar esa vida para todos los demás. Que así sea.